Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. En el programa 43 de este canal vimos la importancia de estudiar las profecías bíblicas. Hoy vamos a ahondar un poquito en ese tema y vamos a tratar otros temas como las señales de los tiempos y la inminencia profética. Para eso tenemos a Donald Dolmus, que nos visita por primera vez y cuyo ministerio se titula En Defensa de la Fe. La página del internet la vamos a poner en la pantalla para que puedan visitarla y leer los artículos. Les aconsejo que sigan esa página porque los artículos son muy interesantes. Así que si están listos, vamos. Hola Donald, bienvenido a Profecías, Misterios y otras cosas. Antes de empezar me gustaría, para los que no te conocen, que te presentes y nos hables un poquito de tu ministerio. Hola Graciela, es un gusto poder estar en tu gustado programa. Esperamos que todos los temas que vayamos a tratar durante este tiempo sea de gran bendición para todas las personas que vayan a verlo, a escucharlo y reciban un cordial y caluroso saludo desde Managua, capital de Nicaragua, en el centro del Istmo Centroamericano. Como muy bien lo decías, soy el fundador y el director del Ministerio En Defensa de la Fe, un ministerio que se enfoca en la exposición de la escatología y la apologética, la exposición de lo que es la profecía bíblica y la defensa de la ortodoxia del Evangelio. Y desarrollamos ese ministerio a través de diversas actividades como traducción de artículos, libros, enseñanzas de conferencias y seminarios para pastores y líderes, así también como conferencias y enseñanzas en diversas iglesias del territorio de Nicaragua. Y esto sin ninguna barrera denominacional, porque el ministerio lo desarrollo a nivel interdenominacional. También este año cumplí 15 años de enseñanza. Inicialmente lo combinaba con mi trabajo en una importante institución financiera de aquí de Nicaragua. Pero en marzo de 2017, en enero de ese año, estaba enseñando un tema sobre que si el Señor podría regresar en ese año 2017. El tema era: ¿podría regresar Jesús en 2017? Y mientras estaba exponiendo ese tema, el Señor puso en mi corazón renunciar a mi trabajo en el banco. Y es así que desde marzo de 2017 estoy a tiempo completo dedicado al ministerio. Así que este año 2022 representó un hito muy importante por la gracia del Señor para ministerialmente, porque cumplí 15 años de enseñanza y 5 años de estar a tiempo completo en el ministerio. ¿Y la página del internet surgió también hace 15 años o hace menos tiempo? Aproximadamente a finales del año 2008, y estaba buscando qué publicar que fuera diferente y que fuera de bendición para el cuerpo del Señor. Y empecé a traducir, recuerdo inicialmente, unos artículos del expositor que radica en California, Bill Salus, que se ha hecho muy reconocido por su tesis de la guerra del Salmo 83, un tema que muy pocos expositores toman. Y también había traducido un artículo del doctor David Reagan, fundador y director del Ministerio Cordero y León, que está radicado en Texas. Y pues por esas cosas que solo Dios puede hacer, Bill era amigo del doctor Reagan. Y básicamente Bill le escribió a él y le mandó lo que yo estaba haciendo. A los pocos días el doctor David Reagan me contactó, y es así también que creo que desde agosto de 2009, si mal no me equivoco, soy el traductor oficial del Ministerio Cordero y León. Y ya pues el doctor David Reagan se retiró hace unos meses, está ahora al frente el coronel Tim Moore, pero tengo ese gran honor y ese gran privilegio. Y he traducido al español muchos libros y muchos artículos de grandes hombres de Dios, principalmente norteamericanos. La verdad es que es una bendición.
Donald, ¿qué tal si empezamos con el tema de la escatología? Bueno, me gustaría en ese sentido leer lo que dice acá el autor, que fue uno de los rectores del Seminario Teológico de Dallas, Texas. Y básicamente, si lo dijéramos con nuestras palabras, la escatología es el estudio o el tratado de las cosas pertenecientes a los tiempos finales, a las últimas cosas. Y acá el doctor Pentecost, que su obra maestra debe ser estudiada por todo creyente como es Eventos del Porvenir, él dice lo siguiente en el Manual de Escatología: la escatología bíblica es la culminación de la teología sistemática. No es solo el clímax, el resultado y la consumación del estudio teológico, sino que la presentación de la escatología es también la demostración suprema de la habilidad teológica. Aquí, más que en cualquier otro campo, excepto quizás en la doctrina de la persona de Cristo, se exponen las importantes herramientas de exégesis, síntesis, hermenéutica y el sistema teológico. Se requiere un juicio refinado para discernir lo que debe interpretarse al pie de la letra en lugar de lo que debe interpretarse de manera espiritual y alegórica. La consistencia de la revelación de Dios como un todo en el Antiguo y Nuevo Testamento debe mantenerse. Eso lo dice el doctor Dwight Pentecost en el Manual de Escatología. En esta definición mencionaste algunas palabras técnicas como el sistema teológico y la hermenéutica, entre otras. Me gustaría que las expliques un poquito más, así podemos entender su significado y cómo se relacionan con la escatología. Cuando hablo de teología sistemática, me estoy refiriendo a la exposición ordenada de las doctrinas cristianas. Y las áreas que abarca la teología sistemática son las siguientes. La teología es el estudio de Dios. La cristología, el estudio de Cristo. La neumatología, el estudio del Espíritu Santo. La antropología, el estudio del hombre. La amartología, con H al inicio, es el estudio del pecado. La soteriología es el estudio de la salvación. La angelología es el estudio de los ángeles. La eclesiología, el estudio de la iglesia. Y la escatología, el estudio del fin. Entonces, cuando estamos hablando de un término como lo que es la hermenéutica, pues estamos hablando de que es el estudio de los principios de interpretación. Entonces, en la escatología se resumen todas estas herramientas y el uso adecuado de ellas, pues nos va a ayudar a que podamos llegar a conclusiones acertadas. Y en ese sentido, pues es importante que mantengamos la consistencia en el método de interpretación que vayamos a usar, que es un método normal, gramatical e histórico desde Génesis hasta Apocalipsis, que es algo en lo que fallan muchos sistemas de interpretación. En algunas áreas de la teología sistemática aplican un método consistente en algunas áreas y no son consistentes en otras áreas, principalmente en lo que se refiere a la escatología. Y es muy importante entonces que sepamos que a pesar de que la Biblia está llena de símbolos, no todos los símbolos deben interpretarse de forma literal. Uno de los sistemas que más daño ha ocasionado al estudio teológico es el método alegórico de interpretación. Por ejemplo, Apocalipsis 20 nos dice claramente que el reino teocrático del Mesías sobre esta tierra va a durar 1000 años, pero el método alegórico dice que este número no es un número literal, no es un número real y básicamente significa todo el tiempo que ha transcurrido desde la cruz hasta donde nos encontramos en este momento. Así que la parte de la utilización de un método de interpretación adecuado es un punto de partida necesario para el estudio escatológico. Ahí tocaste un tema importante que es el método alegórico. Hay varias interpretaciones de lo que es el milenio. ¿Por qué no nos explicas un poco cuáles son? Bueno, en cuanto al tema de la segunda venida del Señor, tenemos las tres posiciones principales que son el premilenialismo, el amilenialismo y el postmilenialismo. El premilenialismo es la postura que sostenemos y básicamente enseña que el Señor tiene que regresar primero para que así pueda iniciar su reino teocrático, lo que conocemos comúnmente como el milenio. Entonces, tu servidor tiene una postura premilenialista. Luego tenemos esta postura amilenialista,
que básicamente el prefijo a en griego significa sin, así que cuando decimos amilenial, básicamente estamos diciendo sin milenio. En el punto de vista anterior, como es el premilenialismo, el prefijo pre en griego significa antes. Entonces, el amilenialismo no considera al milenio como una cantidad real, literal, sino que lo usa como una cantidad simbólica de tiempo, especialmente por la influencia de Agustín, que alegorizó lo que la Biblia nos dice al respecto sobre la duración, que esto está contenido 6 veces en Apocalipsis 20, aunque muchos pasajes del Antiguo Testamento enseñan acerca de este periodo en el cual Jesucristo, como la culminación de todos los pactos antiguos testamentarios, va a reinar visible, física y personalmente desde Jerusalén, desde la ciudad de Sión. Entonces, los amilenialistas creen que el milenio no es un periodo literal de 1000 años, incluso creen que ya estamos en el milenio. Y en ese sentido me gusta mucho el análisis que hace el erudito mesiánico judío, el doctor Arnold G. Fruchtenbaum de Ministerios Ariel, porque él dice, si ya estamos viviendo en el milenio, entonces a mí me mandaron a vivir a los barrios bajos de la ciudad. En Brasil creo que le dicen favelas, acá en Nicaragua le diríamos un asentamiento, que son lugares muy paupérrimos donde hay mucha pobreza. Entonces se saca esta genialidad el doctor Fruchtenbaum y dice, bueno, si ya estamos viviendo en el milenio, a mí me mandaron a vivir a los lugares más pobres de la ciudad. Y luego tenemos la postura postmilenial, que el prefijo post quiere decir posterior o después, y básicamente los postmilenialistas enseñan de que el Señor Jesús no puede regresar a establecer su reino hasta que la iglesia haya conquistado a las naciones para Cristo, y que básicamente que la iglesia tome control de la política, de la cultura, de las artes, de los ejércitos, y de esta manera pues la iglesia va a ser quien entregue al Señor el reino. Pero por supuesto, cuando hacemos nosotros un proceso de sistematización sobre este tema, nos damos cuenta que ni el sistema milenial ni el sistema postmilenial tienen un sustento, una base bíblica que los haga mantenerse, sino que por supuesto son sistemas errados, y por tanto la postura que los creyentes deberíamos tener es la postura premilenial, que primero va a ser necesario que el Señor regrese, así como tantos pasajes de la Escritura nos enseñan, para que sea Él quien pueda establecer el reino. ¿Cuál es uno de los pasajes más conocidos en el Antiguo Testamento? Pues tendríamos que hablar de Daniel 2, cuando esta piedra que fue cortada no con manos humanas impacta a la imagen que había visto Nabucodonosor y que Dios le permitió que el profeta Daniel interpretara, y le dice claramente que la cabeza de oro representaba al imperio babilónico, luego venían pechos y brazos de plata que representaban al imperio medo-persa, luego venían los muslos que eran de bronce, y esto representaba al imperio griego, cuyo líder máximo fue Alejandro Magno. Luego viene el cuarto imperio, como es el imperio romano, totalmente de hierro, un imperio que desmenuzaba y aplastaba por donde iba pasando, no volvía a nacer césped donde el imperio romano pisaba. Y luego llegamos a una parte donde el imperio romano se divide, está manteniendo su forma actual en este momento, un imperio romano dividido, pero esta piedra que fue cortada no con manos humanas impacta a la imagen en los pies, y los 10 dedos de los 2 pies están unidos por barro cocido y hierro, que es una mezcla que muy difícilmente va a mantener la unión firme, y es ahí en ese momento donde donde la piedra impacta sobre el sistema político mundial. ¿Y dónde miramos reflejado mucho mejor ese regreso? Pues en Apocalipsis 19, cuando el que es fiel y verdadero regresa montado en un caballo blanco, regresa con sus santos, que muy probablemente habrán sido trasladados o arrebatados al menos 7 años antes de ese regreso triunfal en gloria. Y ahí es donde él viene a establecer el reino teocrático para dar el cumplimiento a todas las promesas hechas en los diferentes pactos antiguo testamentarios a la nación de Israel y al pueblo judío. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Para aclarar bien por qué las teorías amilenio y postmilenio no concuerdan con lo que dice la palabra de Dios, ¿podés dar algunos ejemplos?
Bueno, con respecto al milenialismo, quiero contar una historia, una ilustración que realmente no recuerdo a quién se la leí, pero me causa gracia porque una de las cosas que va a suceder durante el milenio, y justamente pues quiero mencionarle a tu audiencia de que el Señor me concedió el privilegio de que hace unos pocos meses atrás terminé la traducción del doctor Andy Woods, que él es el presidente del Seminario Teológico Schaffer en Texas, y el Señor me concedió el gran privilegio de traducir al español su obra The Coming Kingdom, que puede traducirse como El reino que ha de venir o El reino venidero. Y hay varias secciones ya del libro publicadas en mi sitio web que pueden leerse de forma gratuita. Pero una de las cosas que nos enseña la palabra en Isaías capítulo 11 de que él va a morar el lobo con el cordero. No dice el pasaje morará el león con el cordero, sino morará el lobo con el cordero. Nos habla también de que las serpientes, que en este tiempo son altamente venenosas y letales, no lo serán más. Y los animales que son carnívoros se van a volver herbívoros. Entonces me gusta esta ilustración que dice, si tú quieres demostrarle a un amigo milenialista que no estamos en el milenio, en ese tiempo donde los animales carnívoros van a ser herbívoros, entonces invítalo a ir al zoológico. Cuando lleguen al zoológico, pídele al guarda que esté allí que muy amablemente y con mucho cuidado abra la jaula del león. Luego pídele a tu amigo milenialista que entre a la jaula del león, y si el león efectivamente una vez que esté el milenialista adentro lo empieza a abrazar, lo empieza a lamer como que si se tratara de un felino, de un gatito, pues tu amigo milenialista tiene razón, estamos en el milenio. Si por el contrario pasa lo que todos sabemos que va a pasar, nos damos cuenta de que no estamos en el milenio. Está buenísimo. Sí, siempre que la recuerdo me causa bastante gracia. Y la otra cosa que creen los amilenialistas, de nuevo influenciados por Agustín, que es el máximo representante de este sistema alegórico y que es el sistema sostenido por la Iglesia Católica Romana. Si tú le preguntas a un amigo, a un familiar que tenga la postura del catolicismo romano y tú les hablas de estos temas, se van a quedar con los ojos en blanco porque el liderazgo de la Iglesia Católica no enseña estos temas y este es el punto de vista sostenido por los católicos romanos, el amilenialismo. Entonces, otra cosa en la que creen los amilenialistas es que desde la cruz Satanás fue atado. Entonces, otro autor dice lo siguiente, creo que esto lo dice el doctor David Reagan, si mal no recuerdo, que si Satanás fue atado desde la cruz, entonces le han dejado una cadena bastante larga porque siempre lo ando muy cerquita mordisqueándome las piernas y el tobillo. Y por supuesto la Biblia nos enseña claramente que Satanás, lo dice el apóstol Pedro, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y Apocalipsis 20 también, que es el pasaje por excelencia sobre el tema del milenio, nos dice que va a ser Satanás atado, va a ser enviado al abismo durante estos 1000 años, que es un periodo literal. Y pues nos damos cuenta que cuando no se respetan las normas de interpretación, pues uno puede llegar a decir un montón de disparates, concluir con muchas cosas que son absurdas y antibíblicas. Y en ese sentido, yo quiero recomendarle a la audiencia que investigue más a fondo la regla de oro de interpretación que fue formulada por el doctor David L. Cooper. Y la versión resumida de la regla de oro dice, si el sentido llano de un pasaje tiene sentido, no busque otro sentido porque si no va a terminar con un sinsentido. Y es lo que pasa justamente con las personas que sostienen un punto de vista amilenialista o un punto de vista postmilenialista. Y también en ese sentido, pues les quiero recomendar a tu audiencia que vayan al sitio web y ahí van a poder leer completamente gratis un libro que terminé de traducir hace poco también, que se titula ¿Cuál es la diferencia entre un milenio y un 1000 pies? Porque no sé si tú te has topado con cristianos que cuando tú le hablas de estos términos, amilenialismo, dispensacionalismo, pretribulacionismo, y ellos se quedan como cuando la computadora te manda aquel ruido tan molesto, ¡bram!, que se pegó algo o se pone la pantalla azul. No sé si tú te has encontrado con cristianos así que no tienen ni la más mínima idea de lo que le estás hablando. Sí, es cierto. Y te digo, sinceramente, hasta unos años atrás yo también estaba confundida con eso.
hasta que empecé a estudiar con más profundidad. El doctor Andy Woods dice algo interesante cuando se venden casas, ¿qué es lo más importante? El lugar. Exacto. Y para entender la palabra es el contexto y el contexto, no hay otra. Hay que tomarlo todo en contexto. No podemos aislar pasajes y hacer toda una teoría de lo que creemos basado en un pasaje. Hay que ver qué dice el contexto. Así es, y por eso de ahí la importancia de que podamos aplicar las reglas y normas de interpretación. Es el punto de partida de entender lo que es la regla de oro de la interpretación formulada por el doctor David L. Cooper. Va a ser muy importante para todos nuestros lectores, les va a evitar hacer muchos errores. Y también me gusta mucho un artículo que escribe el doctor Arnold Fruchtenbaum, otra vez de Ariel Ministries, donde él dice de que realmente tenemos que tener mucho cuidado con hacer exégesis de periódico, esto con lo que respecta al tema que estamos hablando, como es la profecía bíblica, la escatología. Y hoy en día es algo que lamentablemente abunda mucho, la exégesis de periódico, donde te puedo dar un ejemplo muy sencillo, gente estableciendo fechas con respecto al arrebatamiento de la iglesia, que es un evento inminente, y creo que más adelante vamos a hablar un poco acerca de este concepto de la inminencia. Gente estableciendo fecha, gente que, por ejemplo, con lo que está pasando ahorita entre Rusia y Ucrania, ya están diciendo, ya viene la guerra de Gog y Magog, esto que está pasando es Gog y Magog, Putin es Gog, o cuando hace un tiempo atrás apareció Barack Obama, muchos decían es el anticristo. Entonces, todas estas cosas, cuando no seguimos la regla de oro de interpretación, vamos a terminar con muchas teorías absurdas, muy posiblemente con cosas que le van a causar un perjuicio. Y en este sentido, el doctor Charles Riley, que fue también un importante decano del Seminario Teológico de Dallas, él dice que la profecía bíblica sufre a manos tanto de sus detractores como de sus amigos, porque, bueno, los detractores ya sabemos todo lo que dicen de la profecía, que Dios no puede revelar el futuro. Aquellos que han sido influenciados por la escuela alemana de la alta crítica dicen que la Biblia es un libro que está lleno de contradicciones, de errores, mitos, fábulas, que no es la revelación de Dios hacia el hombre, sino que es la búsqueda del hombre por parte del hombre hacia Dios. Entonces, por lo tanto, es un libro más la Biblia como que si estuvieras leyendo a Moby Dick o estuvieras leyendo a Homero, la Ilíada y la Odisea, o estuvieras leyendo a Shakespeare, nada más que eso. Y por la parte de los amigos, bueno, tenemos el abuso de la profecía con todo esto de lo que ya he mencionado. Así que el doctor Riley muy bien dice de que la profecía bíblica sufre tanto a manos de amigos como de enemigos. Bueno, entonces de aquí a dónde nos querés llevar. Bueno, me gustaría dar una definición rápida también de las posturas que hay en cuanto al tema de la venida inminente del Señor, porque ya estos puntos que hablamos, estas posturas de lo que es el pre, el a y el postmilenialismo están relacionados claramente con lo que llamaríamos una fase B de la venida del Señor, pero antes, al menos 7 años antes, debe producirse una venida del Señor por sus santos. Y esta venida es un evento que va a ser inminente, y con respecto al momento de la venida inminente del Señor, lo que conocemos comúnmente como el arrebatamiento o el rapto, hay 4 posturas principales. La primera, que es el pretribulacionismo, enseña que el Señor Jesús va a regresar por la iglesia antes que comiencen los últimos 7 años de la historia humana tal como lo conocemos. De esto habla muy a fondo el profeta Daniel en el capítulo 9, desde el versículo 24 al 27. Esta profecía se conoce como la profecía de las 70 semanas de años, comprende un periodo total de 490 años, ya se han cumplido 483 años, que el investigador Sir Robert Anderson calcula que la semana de años número 69 termina exactamente el día que Jesús entra cabalgando a Jerusalén en un pollino, en un asno. Y el doctor Sir Robert Anderson, un investigador de la Scotland Yard, él dice en su libro El príncipe que ha de venir que ese día justamente termina la 79ª semana de años, es decir, los 483 primeros años. Luego se produce un paréntesis profético, tal como Pablo nos revela en Efesios 3, que la iglesia es un misterio que no había sido revelado anteriormente en dispensaciones anteriores. Eso en el original en griego, la palabra misterio significa
significa algo que no había sido revelado, pero que ahora está siendo revelado. Es justamente el concepto que está detrás del nombre del último libro de la Biblia, como es el Apocalipsis, porque el significado de Apocalipsis, que creo que la Biblia inglesa y algunas Biblias en español lo traducen ya como revelación, y es básicamente correr una cortina o levantar un velo para que se pueda descubrir algo que estaba velado. Entonces, básicamente lo que quedan son 7 años que lo conocemos como la tribulación o la gran tribulación o como la 70ª semana que fue profetizada por el profeta Daniel. Entonces, los que sostenemos, yo sostengo ese punto de vista, el pretribulacional, creo firmemente de que el Señor podría regresar en cualquier momento, el Señor podría regresar antes de que terminemos esta interesante entrevista y el Señor nos va a librar pues de ese periodo en el cual se van a derramar 21 juicios, empezando por una serie de 7 sellos, luego 7 trompetas y finalmente las 7 copas de la ira de Dios, y vamos a ser librados por completo de ese periodo llamado la tribulación. Luego tenemos un punto de vista que se llama mid-tribulacional, y este punto enseña que la iglesia va a pasar por los primeros 3 años y medio de la tribulación. Es hasta ese punto que la iglesia va a ser sacada de este mundo. Luego viene lo que es un punto de vista que es relativamente reciente, que se llama el rapto pre-ira, y esta postura enseña de que la iglesia va a ser arrebatada hasta luego que pase por los juicios de los sellos y los juicios de las trompetas. Entonces este punto relaciona la última trompeta o la final trompeta de la que habla Pablo en Corintios y la relacionan con la última trompeta de los juicios de las trompetas. Entonces, en el punto de vista pre-ira, la iglesia pasa por esas 2 series de juicios, los sellos y las trompetas. Esta postura fue popularizada ampliamente. Quizás tú has visto este libro en alguna librería cristiana o algún hermano se lo has visto, y es un libro que escribe Robert Van Campen y que se llama La Señal. En este libro fue que se popularizó la postura del rapto pre-ira. Y finalmente, una postura que es sostenida por gran parte dentro del evangelicalismo, como es el post-tribulacionismo, y básicamente pues enseña de que la iglesia va a pasar por una especie de purgatorio evangélico, que Dios va a ocupar estos 7 años para purificar y limpiar a su iglesia. Después de darle semejante vapuleada, pues el Señor se va a casar con una novia toda golpeada, toda llena de moretones, y muchos pues teólogos enseñan que llaman a de manera un poco burlona, ¿verdad? Llaman al rapto post-tribulación un rapto yoyo, porque básicamente lo que enseñan ellos es que, bueno, el Señor nos sube hasta el cielo y, bueno, de regreso con Él, porque Él tiene que venir a establecer su reino. En ese sentido, es muy importante destacar de que el arrebatamiento de la iglesia es un suceso inminente. Y esto, acá tengo apuntada la definición de un diccionario secular, pues dice la calidad o condición de estar a punto de ocurrir. Pero relacionada la inminencia con la profecía bíblica, simplemente quiere decir que el retorno de Jesús por la iglesia puede ocurrir en cualquier momento. Ninguna señal de advertencia indicará un conteo regresivo de corto plazo. Como cristianos debemos permanecer alertas 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, y bueno, y cuando toque año bisiesto, pues los 366. Entonces, la fase A de la segunda venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, es inminente, pero la fase B de la segunda venida del Señor en gloria, visiblemente y personalmente, no es inminente. Hay una serie de señales que deben cumplirse y por lo tanto no es correcto, y creo que quizás has visto a muchos expositores usar este término, pero no es correcto decir señales del arrebatamiento, porque si hubiese alguna señal o tuviese que ocurrir algún evento profético para que el arrebatamiento pueda producirse, entonces, correcto, la doctrina de la inminencia se destruiría. ¿Y cuál es el único punto de los 4 entre el pretribulacionismo, el mid-tribulacionismo, el rapto pre-ira o el rapto post-tribulación que sostiene de una manera consistente la doctrina de la inminencia profética? Es la postura pretribulacional del arrebatamiento de la iglesia.
Si hubiese algo de que sonara muy complejo, algún concepto que quizás por el tiempo vamos un poco rápido, pues ellos quieran profundizar más, pues que te contacten con toda confianza. Y el objetivo pues de usar estas herramientas que gracias a Dios el Señor nos ha permitido usar es justamente para hacer un canal de bendición para los santos y contribuir a la edificación y el equipamiento de ellos. Así es, gracias por la oferta, Donald. Como bien dijiste, queremos ser de bendición para todos los que escuchan este programa, así que los animamos a que tengan la confianza de poner sus preguntas en los comentarios. Muy bien, excelente. Y la música me indica que se nos ha acabado el tiempo, así que no se pierdan el siguiente programa para la conclusión de este tema tan interesante. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas, cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Unpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.